Buenas tardes, soy Samuel Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy es domingo 6 de febrero de 2022. En esta ocasión, retransmitiendo desde un estudio, voy a compartir con vosotros unos versos de la palabra de Dios del Evangelio de San Juan que me han tocado y me han hablado, y quiero transmitir lo que el Señor me ha puesto en mi corazón. Dice así Juan 4:43 hasta el final del capítulo 54. Y 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un funcionario del rey cuyo hijo estaba enfermo. Oyendo de Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El funcionario del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le dijo Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, y la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y mientras él descendió, su siervo le salieron a recibir y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora comenzó a estar mejor, y le dijeron: ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora fue la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Y Jesús hizo esta segunda señal cuando fue de Judea a Galilea. Un pasaje, unos versos aquí en San Juan, donde Jesús venía de la fiesta de Jerusalén, volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, haciendo su primer milagro, y donde nos encontramos aquí una situación donde los que estaban allí y que habían estado también en la fiesta en Jerusalén, viendo las señales que Jesús hacía, viendo su fama, viendo que verdaderamente era hijo de Dios, le recibieron. Y ahora vemos aquí una situación donde un funcionario tiene a su hijo a punto de morir, y él oye de Jesús, ve que Jesús está de paso por Galilea y se interesa, le ruega a Jesús porque su hijo está gravemente enfermo. Aquí él está en un primer estadio donde oye de Jesús. Mucha gente hemos oído de Jesús por la noticia, porque lo hemos leído, porque Jesús es un personaje histórico, pero se ha quedado ahí. Él no se quedó ahí, sino que fue a buscar a Jesús y le ruega a Jesús. Le dice: baja a ver a mi hijo, que está gravemente enfermo. Aquí pasa ya de haber sabido de Jesús a buscarle y a rogarle. Y Jesús le responde y le dice: ve, porque tu hijo vive. Y este hombre creyó a Jesús y su hijo sanó. A la misma hora que él estaba recibiendo la palabra de Jesús, sus sirvientes le dijeron: a esa hora misma tu hijo dejó de tener fiebre. Aquí podemos aprender que, como este hombre pasó de un estadio de haber oído de Jesús a buscarle, te invito a que, si has oído de Jesús, si quieres comprobar que es verdad que Él tiene algo grande para ti, que Él es hijo de Dios, que Él puede cambiar tu vida, que Él puede solucionar tus problemas, pasa como este hombre, como este funcionario, de haber oído de Él a rogarle, a hablarle, a orar a Él, a clamar a Él. Y entonces Él te responderá. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros oímos no solamente con nuestros oídos, nuestra mente, sino con nuestro corazón, cuando recibimos la palabra de Dios. Este funcionario
pasó de haber escuchado a Jesús a buscarle, a rogarle, y luego pasó a tener comunión con él. Jesús le habló y él dice que aquí le creyó la palabra que Jesús le había dado. Si pasas del estadio de solamente haber escuchado a Jesús a buscarle, a orar a él, a buscarle con fuerza, él te va a hablar, y ahí es donde tú tienes que poner por obra lo que Jesús te dice, de creer la palabra de Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que Jesús hizo un milagro, el milagro de que este hijo suyo iba a morir y no murió, sino que él recibió con fe la palabra de que su hijo vivía. Ve porque tu hijo vive. Y dice aquí el Evangelio que él lo creyó. Jesús hace milagros. Este es el título de la predicación de hoy. Y el milagro más grande que puede hacer Jesús en tu vida no es que te pueda curar de una enfermedad, de un cáncer, o que te pueda curar de cualquier cosa que puedas tener, que lo pueda hacer, sino el milagro más grande es el que obró en la cruz del Calvario. La humanidad está perdida. El hombre y la mujer están perdidos. Dios no condena a nadie. Jesús dijo: yo he venido para salvar lo que se había perdido, que somos tú y yo. Él quiere que tú encuentres el sentido de la vida, y el sentido de la vida se encuentra cuando se invita a Jesús a que entre en tu corazón, a entablar una relación con Él, y es cuando Jesús te habla, y cuando Jesús transforma tu vida, y cuando Jesús te salva, y cuando Jesús es tu Señor. En este caso, el funcionario creyó a Jesús, y Jesús obró un milagro tremendo en la vida de su hijo. Su hijo no murió, sino que le dejó la fiebre y se salvó, se curó. Pero lo más grande no es que sane tu cuerpo si está enfermo, sino que sane tu alma, que creas en Jesús, que le aceptes como Señor, que le aceptes como Salvador, para pasar de muerte a vida y para tener una eternidad en comunión con Dios eternamente y para siempre. Jesús hace milagros. A este Jesús te presento yo en esta tarde. Que Dios te bendiga, que termines de pasar una buena tarde de domingo.